Tiene la palabra el rabino Fischel Slahem, doctor en filosofía. 4 son los puntos principales que abordaré muy sucintamente y en los que se dirime hoy el problema bioético del aborto. El primero es la retórica. Debe prescindirse de expresiones como aborto libre o interrupción del embarazo, ya que son eufemismos que operan en la opinión pública. Libre, sugiriendo lo abortivo como correcto y su negativa como opresivo. Interrupción, mintiendo por la absoluta irreversibilidad y discontinuidad en la muerte del ser humano concebido, imposibilitando reanudar su vida. Tan manipulador como que la decapitación no es la muerte del sujeto, sino la interrupción del flujo sanguíneo hacia su cabeza. Así, objetivamente, se peticiona por el derecho al aborto a demanda, no solo su despenalización, sino su legalización, dado que demanda la asistencia y protección del Estado para su comisión. Segundo punto, si el feto es o no persona. El estatus de persona es jurídico, no científico, y si bien ya desde la Biblia persona es solo al nacer en término y o poserviabilidad, no se otorga ninguna potestad sobre el embrión dado que es un ser humano. En varios ámbitos de la ley bíblica, de hecho, se acciona u omite permitiendo o incluso obligando a transgredir ciertos preceptos para no obstaculizar el normal desarrollo del embrión y en favor de su vida y bienestar. Incluso la posibilidad de que un marido agonizante adquiera bienes en nombre del feto. Esto obedece al reconocimiento del ser humano por su genotipo más allá de su estatus jurídico. Es decir, todas las diversas y debatidas definiciones actuales de vida humana y su comienzo son siempre en grado y accidente, pero no en naturaleza y sustancia. Son fenotípicas y acordes a las etapas madurativas del ser humano concebido, pero dicha fenomenología acontece debido a un genotipo como sustrato individual y diferente de otro, el cual comienza en el cigoto, un organismo vivo humano, individualmente diferenciado, funcionando por sí mismo, sin perder su nivel estructural hasta su muerte y con fuerza inherente de crecimiento y desarrollo. Es por ello que la propia Biblia, ya como cuna de la civilización occidental, reconoce la vida humana desde la concepción. Todo ello hoy respaldado por la actual bibliografía embrionaria, biológica y genética. Este reconocimiento genotípico del embrión como ser humano trasciende incluso ciertas normas bíblicas, las cuales, si bien se aplican luego del 40º día postconcepción o luego del tercer mes de gestación, no implican en absoluto su desconsideración como ser humano. Por ello, desde la concepción y hasta la ancianidad y muerte hay un proceso continuo de vida humana, no existiendo un punto de inflexión objetivo en lo ontogenésico del ser humano. De hecho, la fenomenología madurativa continúa en la infancia, adolescencia y adultez sin que un adulto pueda matar a un niño por ser perjudicial a sus intereses, argumentando no haber completado alguna etapa madurativa. Esto da lugar a la absoluta prohibición de abortar a demanda, preceptuada ya desde el Génesis 9:6, donde explícitamente se prohíbe el asesinato de un ser humano dentro de otro, refiriéndose precisamente a una mujer embarazada. Luego, matar a un ser humano que no amenaza la vida de otro basándose en criterios fenoménicos fijados por alguna semana postconcepción resulta antojadizo, careciendo de fundamento racional, científico y moral, dado que no hay ningún cambio en su ontogénesis, similar al nulo cambio biológico del feto durante los pocos centímetros en los que pasa del útero materno a la exterioridad del mundo. Tercer punto, derecho sobre el propio cuerpo. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo manipula intencionalmente la realidad por no tratarse de una cuestión corpórea del sujeto para consigo mismo, sino primordialmente de dos vidas humanas distintas, donde natural y transitoriamente una se encuentra dentro del cuerpo de otra. Y aquí se impone el precepto no depondrás contra la vida del prójimo en el Levítico 19:16, sin especificar desde qué etapa fenoménica rige. Estos postulados, como base civilizatoria, prohíben matar al humano por utilidad, beneficio o satisfacción de necesidades y, al igual que la vida, no son racionalizables, fijándole límites o restricciones para su vigencia o validez, porque si no estos postulados caducan y por ello aplican a toda etapa fenoménica de la vida humana, más allá de estatus jurídico de persona y por ende desde la concepción. De hecho, bajo un sentido racional de la vida, un ser humano por nacer, al igual que un adulto que carece de conocimiento, conciencia o que haya perdido la capacidad inteligente, todos ellos no son sino criaturas funcionales desde lo biológico, privados de aquello predicado como constitutivo específico del ser humano. Pero el embrión sí tiene el potencial de actualizar todas y cada una de las características ausentes en los demás conforme avance las etapas de su natural desarrollo, concluyendo así en una mayor racionalidad para matar a cualquiera de aquellos adultos más que al embrión.
Nuevamente emerge lo infundado de los selectivos criterios madurativos funcionales más allá del propio genotipo del ser humano vivo, conduciendo a arbitrarias legalizaciones de matanzas. Cuarto y último punto son las excepciones. En un solo caso la Biblia exige abortar, que es cuando la vida del embrión amenace inexorable y ciertamente la de su madre, priorizando la vida de ésta por ser primera. Pero dicho caso es tipificado bajo la ley de persecutor, pudiendo matar a quien amenace cierta y efectivamente la vida de otro, aún no siendo consciente de ello. En casos de anencefalía, irreversibles patologías degenerativas o terminales, donde el feto morirá indefectiblemente, son tipificadas como de gran necesidad, permitiendo el aborto con severas restricciones en tiempo y forma, motivados por criterios similares que se aplican a la mujer embarazada por violación, encontrándose en serio y cierto riesgo psicofísico. No obstante, estos casos son cuantitativamente insignificantes respecto de los más de 50 millones de abortos inducidos anuales en el mundo, dato proporcionado por la Organización de la Salud Mundial, cuya mayoría son embarazos no deseados por ser conflictivos respecto de los intereses personales, familiares o sociales y hasta por control de natalidad, reales motivos de la actual petición por la legalización del aborto a demanda. Un minuto, Rabino. Como conclusión, el aborto a demanda no es un problema sanitario, jurídico o económico, sino humano, como síntoma más crudo de la ética de la mismidad, donde el individuo y sus intereses son el bien supremo, falseando hasta la propia realidad descriptiva con el fin de no coartar su arbitrariedad legalizándola. Por eso la elección es simple. Se acepta el postulado y base civilizatoria "no asesinarás", vigente ya desde el cigoto, o a sabiendas de la falta de fundamento se decide antojadizamente desde cuándo a ese ser vivo individual se le dice humano, anterior a lo cual se legaliza su matanza, contradiciendo la finalidad del Estado como defensa y garantía de toda humana bajo su espectro de poder. Si solucionamos, en lugar de eliminar, debemos evitar los embarazos indeseados mediante eficientes políticas sociales y educativas de prevención y anticoncepción, más el desarrollo de políticas de asistencia a la mujer en conflicto con su embarazo. La ley es una restricción habilitante para la vida de todos y no un instrumento que avale los intereses de unos por sobre la vida de otros y de los más indefensos. Atendamos a lo ya advertido por el padre del contrato social, Jean-Jacques Rousseau, cuando afirmó que cuando la violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo del mal también se encontrará un derecho. Muchas gracias.